Bienvenidos a este video. Somos estudiantes de Derecho del tercer semestre A. El día de hoy presentaremos este video como parte de un ejercicio académico de análisis crítico, en el que abordaremos la obra El enemigo del pueblo, del autor Henrik Ibsen. El objetivo de este trabajo es reflexionar desde una perspectiva jurídica, social y ética sobre los conflictos que se plantea dentro de la obra, especialmente aquellos relacionados con la verdad, el poder, la democracia y la responsabilidad social, temas que resultan fundamentales para la formación de futuros profesionales de derecho. Realizando una breve referencia del autor, Henrik Ibsen fue un dramaturgo noruego nacido en 1828 y es considerado uno de los principales referentes del teatro moderno. A lo largo de su obra, Ibsen se caracterizó por cuestionar las estructuras sociales, políticas y morales de su tiempo, abordando temas como la hipocresía social, el abuso de poder y la responsabilidad del individuo frente a la sociedad. Sus obras no solamente tuvieron un impacto literario, sino también social y jurídico, ya que invitan a reflexionar sobre la justicia, la libertad y el rol del Estado frente a los derechos individuales. Pasando a la obra El enemigo del pueblo, esta historia nos narra al doctor Thomas Straumann, quien descubre que las aguas del balneario del pueblo, principal fuente de ingresos, se encuentra contaminada y representa un grave riesgo para la salud pública. En un inicio su hallazgo es bien recibido, sin embargo, cuando se advierte de hacer pública esta verdad, implicaría grandes pérdidas económicas y políticas. Las autoridades y la opinión pública deciden silenciarlo. Como consecuencia, el doctor Straumann pasa a ser visto como un benefactor, a ser señalado como una amenaza para la estabilidad del pueblo, llegando incluso a ser considerado el enemigo del pueblo. Para poder empezar con este pequeño coloquio, partimos de este conflicto. La obra nos plantea interrogantes profundamente actuales, como ¿qué ocurre cuando la verdad entra en conflicto con los intereses de la mayoría? ¿Puede la democracia justificar la censura? ¿Y quién debe asumir las consecuencias de decidir la verdad? Estas preguntas nos guiarán en este coloquio, el cual se desarrollará a través de 4 ejes centrales que nos permitirán analizar de una manera integral la obra. Para continuar con este coloquio, pasaremos a las preguntas, empezando con la primera, que sería ¿por qué una verdad comprobada puede convertirse en una amenaza para la sociedad? Pasamos con Rodrigo para responder la pregunta. Bueno, con respecto a lo que ha pretendido Henrik Ibsen en esta obra de teatro, es que hay un problema en la sociedad, ¿no? Es más, Ibsen de alguna forma quiere hacernos notar a través de esta obra teatral alguna verdad fundamental dentro de lo que es la sociedad. El primer punto sería de que nosotros nos dejamos llevar por las mayorías. Digo nosotros porque generalmente las manifestaciones, a veces uno cuando suele preguntar a esas personas ¿por qué está haciendo esa manifestación? A veces no tienen respuesta. Entonces, de acuerdo a esta obra de teatro, lo que se pretende es, o lo que empieza, digamos, Stockman, que es el médico en este caso, que descubre una verdad, que es del balneario, que existía una enfermedad, y su hermano, que es el alcalde, digamos, para evitar
lo que es, digamos, un gasto económico, pueda perjudicar a la sociedad, trata de ocultar, opacar esa verdad que Stockman, el médico, había encontrado, ¿no? había realizado. Bien, y al final a mí me interesó mucho un punto importante, yo considero, y es que la mayoría nunca tiene la razón, ¿no? La mayoría nunca tiene la razón. Y estas son palabras del médico, ¿no? Tomás, su nombre es Stockman. Bien, ¿por qué la mayoría nunca tiene la razón? ¿Ya? Porque después continúa diciendo, ¿no? Las mentiras están establecidas por la sociedad, ¿no? Y todo ciudadano, él menciona, libre, debe protestar contra ella. Esto es un punto importante de que ¿quién es la mayoría, por ejemplo, en este caso, ¿no? Son las personas que de alguna forma se dejan guiar por ideas, digamos, antiguas, se dejan guiar por personas de influencia. En este caso, en nuestra actualidad, serían los medios de comunicación. Y Stockman lo que va a contrarrestar es justamente esas mayorías que de alguna forma están regidas por la ignorancia, ¿no? Y en esta parte sí tiene sentido lo que dice Stockman. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que en las manifestaciones la gente no sabe por qué está, digamos, yendo a esas huelgas, no tiene idea de por cuál es la finalidad. A veces se menciona, por ejemplo, en ese levantamiento que en su momento hubo en Juliaca, se llegaron a excesos, ¿no? Pero a veces sí se preguntaba a la gente por qué, digamos, hacía esa manifestación y cuál era el sentido, digamos, de invadir territorios privados, no sé cómo sería el aeropuerto, todo eso, ¿no? O sea, cuál era el sentido en sí. Y en cierta forma detrás de eso está lo que se manifiesta en la ignorancia, ¿no? La ignorancia. Y a veces las masas se dejan llevar por la ignorancia. Y como las masas en cierta forma tienen ese poder sobre los individuos, en este caso Stockman sería como el individuo que busca una verdad, pero las masas, digamos, guiados por personas con intereses, digamos, malos en sí, como es este alcalde, que es por un interés económico, incentiva a las masas a que se vayan contra el doctor Stockman. Ya, en nuestra actualidad, ¿qué es esto? Son los medios de comunicación que mueven a las personas a que se vayan contra digamos, ideas morales, ideas buenas, ¿no? Que en cierta forma pueden contradecir, digamos, los ideales o los pensamientos de estos periodistas. Bueno, entonces lo que debilita al pueblo en el fondo es la ignorancia. Ahora, si el pueblo se deja llevar por la ignorancia, la moral que detrás de la ignorancia justamente es una inmoralidad en sí, no es, o sea, la moral equivocada, la moral errónea, lo van a dirigir las masas. Y la auténtica moral o la rectitud en orden al bien, digamos, que tengan los individuos, no lo van a encontrar. Entonces las masas en cierta forma desvirtúan lo que es la moral y es un perjuicio para la sociedad. Eso diría como una primera aproximación con respecto a la pregunta. Claro. Continuamos con el compañero Saúl. Bien, ¿no? La pregunta era, vamos al punto, era ¿por qué una verdad comprobada sería una amenaza, verdad? Sí. Esa era la pregunta. Entonces nosotros ahorita vamos a ver esta situación ya desde un punto un poco más social, viendo, ¿no? Ya escuchando también un poco el resumen de la obra al inicio de Henry, ¿no? Una verdad comprobada en una sociedad, por ejemplo, se puede convertir en una amenaza para una sociedad cuando choca con intereses económicos colectivos, ¿no? Como se ve en esta obra, ¿no? El balneario, ¿no? Cómo es que esta era la fuente de riqueza para esta sociedad, ¿no? Ahora, como ocurre, ¿no? En esta película, el doctor Stockman es quien va a revelar, ¿no? Esa contaminación de aguas que hay dentro del balneario, ¿no? Que era ese el principal motor de empleo y prosperidad de este local, ¿no? de esta ciudad. Entonces, la ciudad depende del turismo de esta, ¿no? Para su crecimiento, por lo que hacer una reforma a este balneario implicaría cierres, deudas, desempleos, podría generar incluso tal vez hasta pánico entre comerciantes, ¿no? Entonces, aquí
lo que ocurre dentro de la obra es que los propietarios van a preferir ignorar el riesgo sanitario que el doctor Stockman había informado para preservar el statu quo social, ¿no? Y esto nos expone, nos hace dar cuenta a nosotros de cómo las estructuras sociales priorizan muchas veces tal vez la estabilidad material sobre la salud pública. Y de esta forma entonces podríamos responder a esta pregunta, ¿no? Incluso en la misma obra se habla, ¿no?, que se puede transformar muchas veces la verdad convirtiéndola en un enemigo que desestabiliza la cohesión comunitaria. Claro. Ahora pasamos con Anthony. Primero, pasando a un lado más político, pues tenemos al hermano del doctor Stockman, ¿no? El señor Peter Stockman, quien es el alcalde de la pequeña población en donde se ambienta la obra. Este alcalde, al escuchar la noticia de su hermano, en vez de sentir preocupación, ¿no?, por la población, por los turistas que llegan por el balneario, siente un sentimiento de preocupación, de angustia a la noticia. Y claro, no es para menos si se da cuenta de que el efecto que podría tener económicamente es terrible. Las modificaciones que se deberían proponer para arreglar el problema de la contaminación del agua es excesivamente costoso y a la comunidad prácticamente no le conviene, no le interesa, y por ningún lado lo ven productivo o factible ir al punto de cumplir con las reparaciones. Ese es un aspecto pragmatismo del alcalde. El alcalde como tal está viendo por el interés de la comunidad, ¿no? Está viendo por el interés de que ellos mantengan su estabilidad económica. Después de todo, el balneario ha significado una fuente importante de ingresos, de turistas, que hace que la comunidad mantenga, ¿no?, una cierta estabilidad, como ya mencionaba. Ahí es donde entra debate, ¿no?, lo que es la moral que ha mencionado mi compañero, sobre que la mayoría no siempre tiene la razón. Yo tomo ese punto de la mayoría. Lo paso ahora la minoría tiene la razón. Cuando se menciona que la minoría tiene la razón, se refiere a un grupo selecto, una minoría selecta. Esta minoría selecta se compone por intelectuales, personas que son estudiosas, personas que tienen alguna especialidad o son eruditas en algún campo, ¿no?, como el doctor Stockman. El doctor Stockman tiene pruebas a la mano, tiene información científica, tiene prácticamente la razón en sí. Él representa como tal la razón, pero no importa que él tenga la razón, hay intereses más fuertes que hacen que se nuble su voz, su voto y su presencia, ¿no?, en la comunidad. Ahí es donde también apreciamos el lado jurídico de la obra. Tenemos diversos derechos en juego, en los cuales tenemos, por ejemplo, la libertad de expresión del doctor Stockman. El doctor Stockman como tal tiene el derecho de poder expresar sus ideas, y teniendo en cuenta que lo que expresa es la verdad, pues aún hay más respaldo moral. También tenemos en cuenta el derecho a la salud pública. Las personas que asisten al balneario, pues prácticamente se están contaminando, se están perjudicando, todo eso a causa de que la propia comunidad, la administración, no quiere realizar las reparaciones correspondientes, pese a que sepan el daño que podría ocasionar. Entonces estaría faltando muy sobremanera ese derecho tan importante que es la salud pública. También tenemos derecho a la información veraz, derecho a la salud, también derecho a la integridad, derecho a la dignidad, que al doctor Stockman en cierta parte de la obra se les vulneraba. Toda la comunidad se le lanza encima, toda la comunidad lo repudia, toda la comunidad busca callarlo pese a que él tenga la razón. Es algo de sorprender, de ahí que la obra de Ibsen sea muy impactante, ¿no? Uno de los sistemas que más predomina en el mundo es la democracia, y el hecho de que se señale que no importa que sea la mayoría, no importa que seamos un número importante de personas, no llegamos a tener la razón. Y eso también se ve reflejado por el hecho de los intereses, ¿no? En la política actual muchos se dejan llevar por los intereses, por el bienestar propio, por el interés propio, mejor dicho. Llegan a caer en la corrupción, llegan a pensar en un interés económico en vez de la mayoría.
En este caso la mayoría busca preservar sus derechos, sus intereses, y lo cual choca con lo que es la moral, que ya mencionaba mi compañero. Por lo mismo, voy a concluir de que esta obra es muy interesante por los temas que toca. A la pregunta que nos menciona sobre cómo se llega a tener, pese a tener la razón, la mayoría logra imponerse, pues es principalmente por intereses, como menciona el lado social mi compañero, principalmente por intereses, y pese a que ponderemos nuestros derechos, derecho a la salud, derecho a la libertad de expresión, pues la mayoría termina imponiendo sus propios derechos e intereses antes que nada. Eso sería todo. Bien, recordemos que en la película hay una parte en donde Ibsen hay una reacción social frente a la verdad que nos lleva a cuestionar el papel de la mayoría dentro de una democracia. A lo que nos lleva a cuestionarnos, ¿no? ¿La decisión de la mayoría es siempre legítima o puede transformarse en una forma de opresión? ¿Qué opinan al respecto? Bien, mira, hay unas palabras del médico Stockman interesante. Dice que el enemigo más peligroso, o sea, que tiene más peligroso de la razón y de la libertad, es el sufragio universal, menciona ahí, ¿no? Claro. Y esto es importante considerarlo. Tengamos en cuenta que la democracia no es la mejor forma de gobierno. Aristóteles, en su obra La Política, clasificó los gobiernos en dos categorías, ¿no? Una que son los rectos y los desviados, ¿no? Los rectos son aquellos, menciona Aristóteles, que gobiernan en interés común, por el interés común, por los demás, por el bien común, ¿no? Dentro de los rectos están, por ejemplo, la monarquía, gobierno de uno, menciona Aristóteles, la aristocracia, gobierno de unos pocos, de los mejores, y la politeia, que es el gobierno de muchos, así lo clasifica Aristóteles. Pero dentro de la categoría de los desviados, ¿no?, son aquellos que gobiernan pero en interés propio, o sea, buscan su propio beneficio. Y Aristóteles los clasifica de la siguiente forma. Primero está la tiranía. La tiranía es lo contrario a la monarquía, es la corrupción de la monarquía. Después está la oligarquía, corrupción de la aristocracia. Y por último está la democracia, que es la corrupción de la politeia. ¿Pero qué es la politeia? ¿Por qué la democracia se opone a la politeia? La politeia, tengamos en cuenta, que como lo define Aristóteles, es la forma recta e ideal del gobierno de muchos, ¿no? La politeia se basa en el equilibrio. Está entre quienes tienen riqueza, ¿ya?, quienes no tienen riqueza excesiva, ni tienen pobreza excesiva. Entre esos dos opuestos, de la riqueza excesiva y la pobreza excesiva, está lo que es la politeia. La riqueza excesiva, ¿quiénes están? La oligarquía. Pero la pobreza excesiva, ¿quiénes está? La democracia. Entre los dos está la politeia. Ahora, cuando menciona que el enemigo más peligroso de la razón y de la libertad es el sufragio universal, como que tiene sentido en esta obra de teatro Ibsen, ¿no? Tiene sentido mencionar esto, porque la mejor forma de gobierno no es la democracia, es en este caso, la desviación o la corrupción de lo que es la politeia. Es más, la politeia debería ser la mejor forma, en este caso, del gobierno, ¿no? Entonces, en ese punto yo diría que con respecto a lo que es el sufragio universal, o con respecto a lo que son las masas, que justamente lo que vivimos en nuestro tiempo es el gobierno, ¿no?, que tenemos acá es la democracia, en cierta forma no es la mejor forma de gobierno, ¿no? Es una corrupción, como dice, de la politeia. Entonces, en ese sentido, diríamos de que por eso es que, digamos, se vive todavía en corrupción. Es más, para que funcione la democracia en cualquier estado, tendrían que, como se menciona también Aristóteles, todos ser virtuosos. Todos tendrían que mantener la virtud. ¿Qué quiere decir la virtud? La perfección. Pero la perfección en el ámbito humano, digamos, o sea, lo más perfecto que puede hacer el hombre en este caso serían las virtudes, por ejemplo, ¿no? El hombre más perfecto es el hombre virtuoso, ¿no?, porque obra siempre el bien, pero por el bien, no porque pueda obtener un beneficio, ¿no?, sino por el bien. Entonces,
Y eso es el bien común, ¿no? O sea, justamente, como les mencionaba, los gobiernos que son rectos, como son la monarquía, que es el gobierno de uno solo, buscan el interés común. La aristocracia también busca el interés común, gobierno de pocos, y la politeia, ¿no? Que es el gobierno de muchos, que es el más correcto, que también busca el bien común, porque todos son virtuosos. Ahora, si se quita la virtud, que iríamos en lo que es la tiranía, la oligarquía y la democracia. Bien, empezamos con Saúl. ¿Qué opinas? Bien, ¿no? Estamos hablando entonces de que la decisión de la mayoría no es siempre legítima, ¿no? Y esta puede volverse opresión. Esto sí se demuestra, ¿no? En el video, en esta obra, ¿no? De Henry. ¿Esto en dónde se va a ver? Esto se va a ver en la asamblea que hacen al final, ¿no? Al final de esta obra se realiza una asamblea en donde los vecinos manipulados, ¿no? Los vecinos que son manipulados por el alcalde y la prensa abuchean y declaran, ¿no?, a Stockman enemigo del pueblo, le dicen, ¿no? Pero que inicialmente estos que eran los mismos que abucheaban, que rechazaban, ¿no?, a Stockman, no lo hacían, ¿no? Ellos al contrario, ¿no?, al inicio lo apoyaban a él, ¿no? Pero luego de que Stockman revelara estas faltas de salud en el balneario, es que esta sociedad opta ya por irse al otro bando, ¿no? Y aquí ocurre, ¿no?, que ocurre un silencio, ¿no?, una disidencia individual, ¿no?, en donde Ibsen va a criticar, aquí lo ya mencionado, ¿no?, va a criticar esa tiranía de la mayoría, ¿no?, en donde la democracia va a degenerar en demagogia, ¿no? Que nos quiere decir que esto sacrifica la verdad, ¿no?, por un consenso inmediato de los intereses dominantes, ¿no?, es decir, de los intereses aquí generados por los propietarios y el alcalde principalmente del balneario. Entonces, eso sería, ¿no?, que la decisión de la mayoría no es siempre legítima, ¿no?, y esta puede volverse una opresión. Claro. ¿Tú qué opinas, Anthony? Voy a tomar el libro que empezaba mi compañero Saúl respecto sobre cómo todos al final en el pueblo se han terminado poniendo. Al comienzo, como dice, es bien recibido por el periódico del pueblo, ¿no? Es una noticia importante y muy llamativa. Claro, la salud de muchos turistas se está poniendo en juego y al personaje dueño del periódico le interesa bastante publicar la noticia. Pero ocurre que llega la opinión de políticos que lo hacen cambiar de parecer por el hecho de que le presenta el hecho de que si ellos realizan las reparaciones, pues prácticamente va a afectar sus ingresos de ellos. Les hace tocar un interés que es económico por parte de ellos, los políticos. El político le pasa a mencionar cuáles son los riesgos, cuál es el peligro que puede ocurrirles si es que se publica la noticia, ¿no? Si es que se hace público que el balneario tiene alguna contaminación. Esa es una manipulación que podemos apreciar por parte de los políticos, ¿no?, buscando preservar el interés supuesto de la comunidad. Los políticos, al fin y al cabo, también son elegidos por el sistema de la democracia, ¿no? Nosotros realizamos una votación, elegimos a nuestras autoridades y ellos supuestamente representan el interés general. Luego, no solamente pasa en el periódico, sino también cuando el señor doctor Stockman busca el apoyo del pueblo en una asamblea, todos al final se dan cuenta de que está chocando con su interés económico, todos se dan cuenta que está afectando la estabilidad del pueblo. A nadie le conviene, a nadie le parece que esta noticia se divulgue, y pese, como hemos mencionado, a que él tenga la razón, a nadie le importa, pues que al final lo que importa es lo que dice el pueblo, ¿no? De ahí que también venga el título de la obra, El enemigo del pueblo. No solo llega también a las masas, sino que también va a sus familiares, propiamente a su círculo social, que también lo empiezan a presionar para que ceda, ¿no?, a las exigencias del pueblo. Ahí también vemos un carácter ético, ¿no?, admirable del doctor. El doctor siempre se ha abocado a preservar su ética, su moral y su profesionalidad, ¿no?, con respecto a la noticia. Siempre ha estado arraigado, lo cual es un poco inquietante, ¿no?, que pese a nosotros ser seres humanos sociales, pues no lo llegan a hacer sucumbir a la presión social. Es muy admirable por parte del doctor. Y también
también forma una parte importante de la crítica que realiza Henrik Ibsen. El doctor señala bien en una parte de la obra que no tiene miedo a nada. Solo hay una cosa a la que nosotros debemos tenerle miedo. Un hombre libre jamás debe obrar vilmente, jamás debe hacer nada que lo avergüence, jamás debe escupir contra sí mismo. Solo diré la verdad. Decir la verdad es contrario a estar loco, declara el doctor en un pasaje de su obra. Pues claro, ¿no? Pareciera que todo el pueblo se ha vuelto, ¿no?, loco y se pone a la negación de algo que es verdad y tarde que temprano va a llegar a chocarles. El hecho de la contaminación, pues tarde que temprano va a traer problemas a la comunidad. Y también las opciones podrían abrirse, ¿no? Por ejemplo, buscar la causa de contaminación y erradicarla, pero todo se cierra al hecho de callar al doctor. Entonces es un poco cerrado y más que nada eso refleja el hecho de que se busca transmitir un mensaje que es el hecho de que no siempre las mayorías tienen la razón. Bien, gracias por sus intervenciones. Ahora, para terminar con este coloquio, pasaré con la última pregunta, que sería: ¿qué enseñanza principal nos dejaría esta obra del enemigo del pueblo de Henrik Ibsen para la sociedad actual? ¿Cuál creen ustedes que sería esa enseñanza? ¿Tú qué opinas, Rodrigo? Bien, bueno, más que una enseñanza, bueno, quisiera como que aplicar, digamos, este concepto de las masas, ¿no? La masa amorfa que en cierta forma está imponiendo su moral, está imponiendo su modo de conocer sobre, digamos, los particulares, sobre los individuos, ¿no? Que en cierta forma el individuo es el que debe, digamos, es el que reflexiona y es el que, digamos, se ajusta a la verdad, a la realidad, y eso es justamente la verdad. Quiero citar a un autor argentino, Leonardo Castellani. Él, en su obra de Kierkegaard a Santo Tomás de Aquino, menciona que, bueno, está más que todo desarrolla en esa obra lo que es el pensamiento de Kierkegaard. Kierkegaard dice lo siguiente, y cita ahí, ¿no?, Leonardo Castellani, que la multitud, Kierkegaard, palabras de Kierkegaard, ¿no?, la multitud es la mentira. Así lo cita Kierkegaard, ¿no? La multitud es la mentira. ¿Por qué dice Kierkegaard esto, no? Con esta frase, Kierkegaard sostiene que la verdad no puede vivirse ni asumirse desde la masa, sino únicamente desde el individuo concreto, ¿no?, que decide y responde por sí mismo. Según Kierkegaard, dice lo siguiente: las masas son, ¿qué son las masas para Kierkegaard? Es un filósofo danés muy importante en la vuelta, digamos, al ser, que se había alejado con la corrupción de la filosofía, porque la filosofía, que en principio se enfocaba en el ser de las cosas, en la metafísica, en el ente, se ha desvirtuado y se ha ido hacia el sujeto, al subjetivismo, ¿no? Empieza desde Descartes y termina con Hegel y todos los modernos. Bien, pero Kierkegaard es una vuelta al ser, o sea, es una vuelta al pensamiento tomista, ¿no?, al pensamiento medieval. Es más, gracias a Kierkegaard se puede decir que se pudo refutar a Hegel, ¿no?, todos los errores que mantuvo, y Kierkegaard lo refuta. Bien, pero para Kierkegaard, ¿qué son las masas, ¿no? Son un conjunto, menciona, impersonal, de individuos que actúan sin conciencia personal. Otra cosa, ¿qué son las masas? Son un espacio donde nadie asume responsabilidad, porque ésta se diluye en el todos, porque todos lo dicen, no, nadie se hace responsable, todos lo hicimos, no hay individualidad. ¿Qué más dice aquí? Las masas son una forma de existencia basada en la comunidad, en la opinión común y la repetición. O sea, todo lo que lo hacen otros, yo también lo tengo que hacer. No es así. ¿Qué más dice Kierkegaard? Las masas son un refugio para evitar decisiones difíciles y compromisos éticos. Y por último dice, es la masa lo siguiente, dice propiamente así, ¿no? Nadie dice yo cuando se habla de las masas. En las masas nadie dice yo, todos dicen nosotros.
no se individualiza. Nadie responde moralmente porque todos lo hacen. Nadie responde yo fui el culpable de eso, no, sino porque todos lo hicieron, yo también lo voy a hacer. ¿Ya? Se reemplaza la verdad vivida por la opinión, ¿no? O sea, no se basan, digamos, en el individuo, porque cuando hablo de individuo hablamos de aquella persona que reflexiona. Propiamente el hombre filósofo es aquel que reflexiona, aquella persona que, digamos, se ajusta a los criterios de verdad racional. Nosotros tenemos principios que se llaman en el ámbito racional. El primer principio moral que no tenemos que olvidar nunca es hacer el bien y evitar el mal. Bajo ese principio moral todas las cosas se tornan en orden al bien. Entonces, de alguna forma nuestra naturaleza está inclinada a hacer el bien, pero por una cuestión teológica, por el pecado original, nosotros nos inclinamos hacia el mal. O sea, siempre queremos ir contra de la razón. La razón quiere tener dominio sobre nuestros instintos, dominio sobre nuestra voluntad. Pero ¿qué hacemos? Son nuestros instintos que se sublevan, que van en contra de la inteligencia, ¿no? Y ahí es cuando aparecen los vicios, ¿no? Cuando nos dejamos arrastrar por nuestras pasiones, por el alcohol o por otros vicios, ¿no? Es porque no nos dejamos orientar y guiar por la razón. Entonces la razón es la que debería de guiar en nuestra vida cotidiana, y eso es justamente la prudencia, pues, ¿no? La prudencia es la aplicación de esa ley moral general universal a casos particulares concretos de nuestra vida. Entonces